calidad evolutiva, que es el DQ, actividad organizativa, que es el puntaje Z. Bien, en este tema vamos a ver formas de evaluar la percepción. Avancemos. Introducción. Al test de Rogers se lo puede definir como una prueba perceptual de personalidad basada en el desempeño, que consiste en la presentación de 10 láminas con imágenes impresas simétricas y relativamente ambiguas y a las cuales el sujeto debe interpretar para responder a la consigna ¿qué podría ser esto? ¿Sí? O sea, la consigna es ¿qué podría ser esto? Y no se le agrega ni se le quita nada más. Eso es el test de Rogers. Y que da como resultado el perfil, ¿no? La hoja de cómputos o el sumario estructural del test, que es el que ven ahí, ¿sí? Un poquito, bueno, ¿sí? Pero que ya vamos a aprender más adelante cómo llenar todo eso. Sus más de 90 años de desarrollo, sí, se ha constituido múltiples criterios para sistematizar el registro verbal y conductual del sujeto, ¿no? Y que buscan categorizar cada respuesta de acuerdo con 5 campos principales. Ya los vimos, la localización de la mancha, ¿sí? En el tema anterior, los determinantes, lo que motiva la visión de la respuesta, la calidad del ajuste entre la forma de la mancha y el concepto percibido, ¿sí? Los contenidos, ya lo vimos también, y la frecuencia estadística de ese contenido en esa determinada localización. Un sexto componente de algunos sistemas es la actividad organizativa, que fue reincorporada posteriormente por Exner en 1974 en su sistema hasta la actualidad, y es el sistema en el cual estamos basando este cursito. Exner se aboca a estudiar la fragmentada historia del test. Después de años de trabajo y contando con la colaboración de un gran equipo de especialistas, logró seleccionar los elementos más ventajosos de cada uno de los 5 grandes sistemas de Rorschach de los Estados Unidos, sometiendo cada procedimiento a meticulosas revisiones empíricas. ¿Sí? La posición defendida por Exner, que consideraba la técnica de Rorschach como una prueba de solución de problemas y toma decisiones que favorece, pero no se limita a la proyección. ¿Sí? Es decir, si nosotros pensamos que el Rorschach es solamente una gran prueba así de proyección, estamos muy equivocados, no es la idea. Incluso el fundador de todo esto lo veía como una prueba de percepción, ¿no es cierto? No se niega la hipótesis proyectiva de Frank, sobre todo, ¿no? Sino que la restringe. En tanto señala que muchas respuestas en la mancha de tinta sugieren ser producto de percepciones convencionales, es decir, del sistema cognitivo normal de la persona. Veamos algo del funcionamiento cognitivo antes de pasar a explicar la actividad organizativa, ¿no? Las generalidades, patología, exploración. Dentro de los mayores aportes de lo que algunos llamaron revolución cognitiva, se puede distinguir 2 grandes conceptos de particular importancia para la comprensión del proceso de respuesta del Rorschach. Uno es el concepto de esquema, propuesto por Bartlett, ¿sí? En 1932, y el otro consiste en la noción de procesamiento y sus variantes. El esquema sirve como un prototipo organizador de la percepción, del pensamiento, de las emociones y de las acciones, siendo disparado por factores situacionales. ¿Sí? Y el procesamiento se entiende que si un estado mental específico deriva en otro estado mental posterior, es allí un proceso, ¿no? Es decir, un cambio, una transformación. Eso es un proceso, algo que se deriva de un estado mental previo a algo posterior. Una perspectiva cognitiva, el Rorschach como resolución de problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes son sujetos cuya conducta está alterada por trastornos originados en estados mentales específicos y que como tales pueden ponerse en marcha a partir del acto cognitivo más básico, que es la percepción. Luego, si se estimula de un modo ambiguo el aparato perceptivo del sujeto, esté forzado a desplegar un sinnúmero de procesos, lo que vamos a ver un rato, mentales movilizados a partir del ingreso de datos sensoriales. Esto se trata de un ejercicio perceptivo, donde el carácter indefinido del campo estimular ralentiza, por así decirlo, los pasos cotidianos del proceso perceptivo y activa, por consiguiente, funciones superiores. Entonces, es una forma de estudiar procesos, el test de Rorschach, así en resumen. Exner, en 1993, pudo identificar 3 fases en la producción de las respuestas al test. 1. Admisión y codificación del input,
seguida por una ordenación de respuestas potenciales. 2. Eliminación de respuestas potenciales por ser últimas en el orden y por acción de la censura. 3. Selección de algunas respuestas por estilos personales y por factores de estado. Desde una perspectiva cognitiva, entonces, lo más apropiado es entenderla como una prueba de resolución de problemas, desde el punto de vista cognitivo, que a muchos no les va a gustar, pero es un punto de vista. Y toma de decisiones que favorece la proyección, que no se restringe a ella. En sentido más genérico, es un método para recoger información sobre características psicológicas, bueno, eso último, chocolate por la noticia, más vale, como todo té, ¿no es cierto? Esa es la finalidad, pero que trabaja sobre todo con la resolución de problemas, ¿sí? Que no se restringe la proyección y nos permite estudiar cómo se procesa la información o la percepción en el sujeto. Hay una teoría del sistema comprensivo, ¿no? Que es el de Exner. El sujeto directamente ilustra ipso facto cómo piensa, ¿sí? Así la lectura en protocolo de Rothschild. Desde el sistema comprensivo permite distinguir las variables que exploran, control de los impulsos y tolerancia al estrés, la experiencia y expresión de lo emocional, la autopercepción, tendencias interpersonales y funcionamiento cognitivo. Además de ello, como si fuera poco, el funcionamiento cognitivo se desglosa en 3 agrupaciones de variables. Procesamiento, ¿sí? O sea, esa transformación de datos. Mediación, ¿qué es lo que media para todo esto? Y la ideación, ¿no? Lo que piensa el sujeto, ¿sí? Cómo razona, cómo desarrolla resultados. Tales agrupaciones en conjunto conforman lo que se llama la tríada cognitiva. Bien, que lo vamos a desarrollar con más tiempo y en extensión más adelante. Hay variables atencionales, ¿no? Dentro de la agrupación de las variables de procesamiento del sistema comprensivo, ligadas con la evaluación de la atención. Entonces tenemos estas variables atencionales que son el índice lambda, la calidad evolutiva y la actividad organizativa. El índice lambda, ¿sí? Se define como la cantidad de respuestas cuya determinante único es la forma, ¿sí? En lugar de tener movimiento, color, tercera dimensión, etc., no, la forma. Y se obtiene dividiendo el total de respuestas determinadas y exclusivamente por la forma por el resto de las respuestas del protocolo. ¿Sí? O sea, cantidad de respuestas con F sobre todas las respuestas. Y, Exner asoció el incremento de F con un estilo cognitivo de evitación de la complejidad estimular y en algunos casos como un índice de resistencia a la evaluación en sí. Cuando el índice L, o sea, lambda, supera el valor de 0.99, es decir, cuando la cantidad de respuestas F es igual o mayor a la mitad del total de respuestas protocolo, se considera que la atención del sujeto está notablemente limitada, que opera con restricciones sobre la complejidad del estímulo. Los filtros atencionales en la gente que tiene este índice elevado son excesivos y hacen que el tratamiento de la información sea desmedidamente simplificado. O sea que cuando hay muchas Fs en pocas palabras, la mitad o más que todas las respuestas del protocolo, ¿sí? Más que la mitad, entonces es un sujeto que está filtrando, ¿no? Está ahí como reprimiendo algo, guardándose algo, tal vez. O sea, total de respuestas o respuesta de protocolos, con un ejemplo bastante simple. Me dirían, ¿cómo que 5 respuestas nada más? Ese protocolo no sirve. No, pero es de un protocolo real de una persona de un área marginal. Entonces 5F sobre 7 es 7.14, entonces diríamos que es un sujeto que no está como que restringiendo. Esto es muy importante, la calidad evolutiva, bueno, todo es importante. Que se abrevia con DQ, ¿sí? Identifica el grado de elaboración requerido para formular la respuesta, la elaboración de la respuesta, que va desde la ambigüedad hasta la síntesis de varios elementos, y son 4. DQ o vaga, DQB o vaga, contenidos, ¿no?, vagos, amorfos, por ejemplo, un charco. Tenemos la DQ vaga más, ¿no?, B más, de síntesis, respuestas donde hay más de un elemento y sus formas son vagas igual, pero se vinculan entre sí. Por ejemplo, humo saliendo de un fuego. Y tenemos la DQ u ordinaria, que identifica respuestas con una o más formas específicas en relación entre sí, por ejemplo, 2 personas, y la sintética, donde se codifican las respuestas, donde 2 o más elementos se relacionan y al menos uno tiene forma específica. Por ejemplo, un pez atravesando unos corales.
¿Sí? Entonces, en las DQ, yo para explicarlo fácil les digo, hay dos. Unas que son con elementos vagos y amorfos y otras con elementos específicos. Entre los vagos y amorfos, cuando es solamente uno, ¿sí? Entonces es vago. Cuando son dos elementos así vagos, o hasta más, si que se puede, y entonces es vaga más. Humo saliendo de un fuego. En las otras son las que tienen cosas específicas, pero cuando no hay un verbo, por ejemplo, si dice dos personas, es una DQ ordinaria. Pero en la DQ sintética, ¿no? En la DQ más, ¿sí? Ya hay un verbo. Hay un elemento en específico que se relaciona y que está haciendo algo, ¿no? Un pez atravesando unos corales. Yo digo dos personas, entonces ahí no estoy elaborando nada, no hay ningún tipo de verbalización. Esa es la forma más fácil que yo tengo de explicar a mis estudiantes para decirles en pocas palabras que cuando hay un verbo, lo más probable es que sea una DQ más sintética, ¿no? Cuando son dos cosas específicas y no hay un verbo entre sí, entonces es una cosa ordinaria. Y cuando es una cosa amorfa, como el humo, la nube, el charco, el fuego, etc., cuando es uno solo es vaga y cuando son dos o más es la vaga más, ¿no? Bien. Espero que me hayan entendido. Esta es la forma de explicarlo, ¿no? Las respuestas de síntesis son dos o más objetos como distintos por relación, bla, 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 lo que explicamos hace un rato. La respuesta ordinaria, que significa con un área de la mancha como un solo objeto, con rasgos que existen por sí mismos, una determinada forma. Las respuestas de síntesis, ¿sí? De B síntesis, ¿sí? Describen más objetos, pero ninguno de ellos tiene una forma específica. Y la respuesta vaga, la B, un objeto que carece de especificidad normal, ¿no? Bien. La frecuencia con que cada uno de los cuatro códigos aparece en un protocolo indica el nivel de trabajo cognitivo involucrado, siendo los más esperados en un adulto un DQO o un DQ más, una DQ sintética, ¿no? Una DQ ordinaria o sintética, ¿no? Con objetos específicos y con objetos específicos verbalizados. Entonces, eso sería lo normal, obviamente. Si una persona adulta, 40 años, me dice todo B, ya tengo que pensar que ahí está fallando algo. Bien, esta última indica el mayor nivel de integración de datos y en general una frecuencia alta de respuestas de síntesis se asocia con un buen desarrollo intelectual. ¿Sí? O sea, tipo que verbaliza bien, en pocas palabras, que maneja elementos lógicos. ¿Van comprendiendo? Ejemplo. Acá al señor se le muestra la lámina 8 y dice dos vacas caminando debajo de un árbol, abajo hay dos rocas y en cada costado un perro bailando. Hay más de dos elementos, hay caminando, ¿no? Entonces tiene que ser una de Q más. Y le pegamos, ¿no? Una de Q más. Bien, acá es una lámina 5, veo un murciélago, ¿no? Entonces, veo un murciélago, hay un murciélago, pero ahí murió, ¿no? Entonces, un murciélago. No es que un murciélago viendo, sería otra cosa. Él ve un murciélago. De Q ordinaria. Un grupo de nubes arremolinándose. Grupo de nubes, ¿no? La lámina 3. Esa es una de Q vaga más, ¿no? Ve varias nubes que se están arremolinando, pero siguen siendo cosas vagas. Y lámina 2, el ocaso en invierno. Que es muy vago, pero podría ser, ¿no? Podría ser que podría ser un poeta el tipo. Bien, ve el ocaso. No, yo le quitaría el invierno y sería más vago todavía. Pero bueno. Organizativa. La actividad es el grado de organización significativa. Chicos, crío un perro. No, bueno, en realidad crío varios. Me gustan los animales. Bien. No son animales, son parte de la familia. Bueno, el grado de organización significa, en la actividad organizativa, esto ya es otra cosa, que es la organización significativa de unidades de la mancha que alcanza un percepto, ¿no? Entonces, el grado de organización significativa. Su codificación se realiza por medio de puntuaciones denominadas puntaje Z y varía según el tipo de respuesta y la lámina que se presenta. Esto va de un rango del 1.0 al 6.5. ¿Sí? Empíricamente, Z consiste en el establecimiento de relaciones entre los elementos del campo, o sea, cómo se relacionan entre sí en el campo de estímulos y por consiguiente representa un importante esfuerzo atencional. O sea, estos rangos miden el esfuerzo atencional de la persona, que más adelante nos van a servir para llenar el sumario, y una vez que hicimos el sumario estructural, ya podemos
empezar a interpretar. Bien, una respuesta se computa como organizativa, Z, si cumple al menos uno de los siguientes criterios. Si es una respuesta, esto tiene que ver mucho con la localización, ¿sí? Mucho. Entonces no podemos nosotros sacar este aspecto, ¿no?, de la calidad organizativa, si no hemos sacado bien la parte de la localización. Cuando es localización global, W implica uso definido de una forma y se lo representa como ZW. Por ejemplo, una persona en el centro. ¿Sí? O veo un murciélago, más fácil. O una mariposa. Entonces, global, WZ. ZW. Establece una relación significativa entre detalles adyacentes o distantes. Si son detalles relacionados, son adyacentes, se lo representa entonces como ZA. Por ejemplo, todo esto parece como una máscara, esas de Halloween, estos son los ojos, esta es una naricita, etc. Y si son distantes, por ejemplo, como dos personas mirándose el uno al otro, es un ZD, ¿no? O sea que no hay integración. Y cuando se integra el espacio en blanco con otras áreas de la mancha, entonces se lo representa como ZS. Por ejemplo, es la cara de un payaso, esos son ojos, la nariz y tiene pintura blanca. ¿Sí? Entonces hay cuatro tipos: ZW global, ZA cuando se ve en detalle pero en forma adyacente, el ZD cuando los detalles están distantes entre sí, y el ZS cuando se está trabajando con el concepto o con el área blanca más bien. Con el espacio en blanco. Entonces la puntuación que se asigna se elige de acuerdo con el tipo de organización. Y hay una tablita para esto, ¿sí?, que varían que varían de uno a otro. Vamos a hacer la tabla, más fácil de entender. Entonces, si para la lámina 1 me sale que es un ZD, un Z con detalles distantes, es 6.0 su valor, su tipo de organización. Si es la lámina 6, veamos, si es ZW, es 2.5. Si es la lámina 8 y es ZS, es 4.0. ¿Se entiende, no es cierto? Es una tabla de valores. Ustedes dirán, ¿de dónde salió todo esto? Y bueno, es mucho cálculo estadístico. Veamos los ejemplos, y tenemos la tablita para ayudarnos y no perdernos. Digamos, cuando dice veo un murciélago, que es una respuesta global, entonces sería un ZW, y si es la lámina 5, y ahí vemos, ¿no? Lamentablemente no sé cómo usar el puntero, no me funciona. Entonces, ustedes ven ZW columna a la altura de lámina 5 es 1.0. La lámina 8, dos vacas caminando debajo de un árbol, abajo hay dos rocas y en cada costado un perro bailando, es una respuesta de detalles, ¿no? De detalles con elementos adyacentes. Entonces es una ZA y su valor, lámina 8, buscamos ZA 3.0. ¿Sí? En la lámina 3, dos personas que chocan sus carteras, respuesta D, elemento distante, ¿no? Dos personas son de detalle, ¿no?, pero son de elementos distantes. Y el ZD, en lámina 3, buscamos lámina 3, columna ZD 4.0. Y la lámina 2, aquí en el centro hay un avión blanco entre dos nubes negras y grises, una respuesta D, pero guiada por el blanco, ¿no es cierto? Este es el avión blanco. Entonces es un ZS, y es un 4.0. Ahora lo buscamos, lámina 2, ¿ven? 4. A ver si me equivoqué. Respuesta, ¿qué era? ZS, ¿no? ZS, la lámina 2 es 4.5. Me equivoqué. Bueno, después lo arreglo, ¿sí? Vale equivocarse de vez en cuando, pero lo reconozco, ¿no? Es para resaltar el resultado, es un efecto. Bien. Muchas gracias, disculpen ese pequeño errorcillo que le hemos corregido, como muchos otros, a último momento. Pero espero que hayan aprendido, ¿sí? Eso es lo más importante. Eso es lo que tienen que fijarse ustedes, no en criticarlo a uno. Bueno, nos vemos. Chau, chau.